Buenas, voy a explicar el tema de los cortes de la asignatura Dibujo Técnico 1 y 2 de la Comunidad de Andalucía. Los cortes vienen en el tercer gran bloque de dibujo técnico que se llama normalización y documentación. Vamos a recordar un poco qué era la normalización. La normalización era un conjunto de normas creadas para la comunicación universal que consigue simplificar los procedimientos y unificar las normas internacionales de representación. En dibujo técnico persigue la representación más clara y objetiva posible de los objetos sobre los planos. Resumiendo, la normalización lo que pretende es que sean las mismas normas en todo el mundo a la hora de representar los objetos y su correspondiente acotación. Ya sabemos que el sistema diédrico se fundamenta en la proyección de objetos sobre dos planos de proyección, este plano vertical y este plano horizontal. También se añade un tercer plano, el plano de perfil, que es perpendicular a ambos para añadir más información de la pieza. Aquí tengo un cubo imaginario en el que sostienen hasta 6 vistas de una pieza, cuando la pieza es muy compleja. Todas estas caras se abaten, se hacen coincidir con este plano vertical, como en este gráfico, como si fuera una caja, haciendo coincidir todas esas vistas con la hoja de papel. En el sistema americano lo que cambian son los perfiles y las plantas. El perfil derecho está a la derecha y el perfil izquierdo está a la izquierda. Y la planta normal, la planta superior, va arriba y la planta inferior va abajo. Vamos a los cortes. En ocasiones, las 3 vistas de alzado, planta y perfil son insuficientes para la representación de un objeto, con lo que se recurre a los cortes. Cuando la pieza es muy compleja, tiene muchos huecos por dentro, se le realiza un corte. Los cortes vienen dentro de los convencionalismos. Los convencionalismos son 4, los convencionalismos gráficos. Son 4, los cortes, las secciones, las mordeduras y las roturas. Un corte es la superficie que produce un plano al dividir un sólido según una dirección determinada. El objetivo de los cortes no es más que la visualización más clara del interior de una pieza. La sección representa exclusivamente la parte cortada del objeto y el corte representa la sección y la parte del objeto situada detrás del plano secante. Bien, explico esto. Aquí tengo una pieza y que está cortada por un plano, por este plano frontal. Entonces, el corte se suprime. En el corte tengo la pieza dividida en 2 mitades, se suprime esta parte y se proyecta el resto, el plano también fuera. Entonces se proyecta esta parte de la pieza, esa mitad. Se raya la parte que entra en contacto con el plano y se proyecta el resto de la pieza. El rayado es a 45 grados, ¿vale? Da igual el sentido, en sentido ascendente hacia derechas, ascendente hacia izquierda, pero es a 45 grados y el rayado es fino. El rayado es fino si las aristas y las ocultas, las líneas vistas y ocultas se representan con 0,5 de diámetro que te da el portaminas, la línea fina es 0,25, el trazo fino, y eso lo vamos a conseguir apretando menos. La sección, apretando menos con el portaminas. La sección solamente representa la parte que entra en contacto con el plano. No se proyecta el resto de la pieza, pero las secciones no entran en selectividad. Vamos a recordar que eran las proyecciones de esos puntos sobre los planos. La proyección de un punto sobre un plano era que pasábamos un rayo proyectante sobre ese punto y donde intersecciona con el plano tengo la proyección de ese punto. Aquí lo tengo en AutoCAD, la proyección de un punto sobre un plano, en este caso estamos en sistema diédrico, son proyecciones ortogonales. Ortogonales significa perpendiculares. La proyección de un punto sobre un plano es que pasamos un rayo proyectante por ese punto y donde intersecciona con el plano
tengo la proyección de ese punto sobre el plano. En los cortes vamos a tener tres planos, tres tipos de planos. Estos tres, el plano frontal, este de aquí, el plano horizontal y este de aquí, el plano de perfil. Esto se estudia en el alfabeto del plano en sistema diédrico, que no hemos llegado, pero que yo te lo explico porque es muy sencillo. Esto es el alfabeto del plano, las distintas posiciones que hay de los planos respecto a los planos de proyección. Esto sería un plano oblicuo y estos son sus trazas. Las trazas no son más que la intersección del plano de un plano con los de proyección. Esto es un plano oblicuo y en diédrico se representa la traza vertical y la traza horizontal que se cortan en un punto llamado vértice de trazas. Entonces los tres planos que vamos a estudiar es este plano frontal, que es paralelo al plano vertical, se representa con una sola traza, el plano horizontal, paralelo al plano horizontal, que tiene solamente una traza vertical, y el plano de perfil, que es perpendicular a ambos planos de proyección, paralelo al plano de perfil, y se representa con dos trazas, traza vertical y traza horizontal. Entonces, la explicación más sencilla de un corte sería la siguiente. Por ejemplo, voy a cortar a este plano, a esta pieza por este plano. Vamos a poner este plano más grande, lo voy a escalar, le voy a decir 1.4, le voy a desplazar esto un poco para que lo seccione, perfecto. Entonces, el observador estaría donde estoy yo, donde estáis vosotros. Entonces, lo primero que hacemos es cortamos la pieza. Los planos secantes cortan a las piezas por sus mitades, ¿vale? Por los ejes de simetría, ¿vale? No por otro sitio. Entonces, lo primero que hago es cortar la pieza. Le voy a decir corte, designa el objeto que quieres cortar, designa el plano de corte de esta superficie, intro y mantengo ambos. Vale, ya he realizado el corte, entonces ahora ya, ¿vale? Tengo las dos mitades. Entonces, el plano se suprime y la parte que queda de la pieza que queda entre el plano y el observador también se suprime. La parte que queda entre el plano y el observador se suprime y se proyecta el resto. Entonces, esto fuera, este plano fuera y ya se proyectaría esto en la vista correspondiente, donde corresponda. Y se rayaría lo que entra en contacto con el plano. Todas estas caras se rayan a 45 grados, ¿vale? Las que están más cerca del observador. Entonces, aquí tenemos una pieza sencilla, un plano secante, la pieza dividida en dos mitades, y esto sería una sección, que esto no lo piden, pero sirve para entenderlo. Solamente aquí se representa y se raya la parte de la pieza que entra en contacto con el plano secante, pero las secciones no entran en selectividad. Operaciones de corte. Vamos a seguir los siguientes pasos. Elección del plano secante. El plano te lo dan ya. Operación ficticia de corte de la pieza. Tenemos que saber que la pieza se va a cortar por la mitad. Supresión mental de la parte de la pieza situada entre el plano secante y el observador. Se proyecta la parte restante de la pieza, comprendida entre el plano secante y la parte del plano que queda detrás del observador. El rayado de las superficies situadas en el plano de corte formando ángulos de 45. La posición del plano se indica por su traza y se representa en línea de traza y punto. Los extremos de la traza del plano se marcan con dos trazos de línea gruesa y de igual tamaño. El plano de corte se designa por letras mayúsculas situadas en los extremos de su trazo. Las flechas indican la posición entre el plano secante y el observador. Vale, toda esta parte de aquí la voy a explicar muy bien luego cuando lleguemos a las láminas de selectividad. Aquí tengo una pieza muy sencilla. Sería esta vista en planta. Este sería la traza del plano, que las flechas indican que el observador está aquí. Ya lo he ejemplificado con este sombrero y estos pies. Y el plano se nombra con letras, da igual que sea B o la misma letra AA. Esto sería trazo
punto y trazo, pasa que aquí en este dibujo no está bien representado, y los extremos con una traza gruesa, ¿vale? Y este sería el corte, ¿vale? Entonces esta parte de la pieza fuera y se proyecta el resto en planta y se raya lo que entra en contacto con el plano secante y se proyecta el resto de la pieza. Aquí tengo una pieza sencilla, cortada por ese plano, el corte y la sección, esa es la diferencia. La sección no se proyecta la parte que queda detrás del plano. Tipos de corte. Hay tres, pero nos vamos a centrar solamente en el primero, en el corte total, que es el producido por uno o varios planos que atraviesan totalmente la pieza, dejando solamente en vista exterior las aristas de contorno. Solo va a haber un plano, no varios planos. El semicorte o corte al cuarto es cuando la pieza se corta por la mitad. Esto sería un semicorte, que esto no entra, y que se representa media parte de la pieza vista y media parte cortada. Y no hay oculta en ninguna de las dos partes. En esta vista no hay ocultas. Las roturas es un convencionalismo que se utiliza cuando la pieza es demasiado larga, entonces pues se acorta y se pone un símbolo según el material. En este caso es madera y luego aquí se pondría la cota. Es como si esta pieza midiese unos 40 centímetros que no caben en la parte más corta, en el lado más corto del folio, con lo cual se acorta el dibujo y en la cota se pone pues lo que mide 40 centímetros, 400 milímetros. Y la mordedura, que es otro convencionalismo, es un corte parcial que suele emplearse como recurso para representar una parte limitada de la pieza. Puede utilizarse en solitario como complementos de otros tipos. Aquí tendría lo que es una mordedura, que se representa una parte interior de la pieza. Aquí se va a ver más claro. En piezas macizas como ejes de mango, varillas, no se representan cortadas. Basta hacer un corte parcial, una mordedura, para indicar algún detalle particular de la pieza. Aquí tengo ese cilindro con ese hueco y aquí tengo esa mordedura, ese grafismo que se hace a mano alzada. Vale, por último, también interesa saber qué es un corte longitudinal y transversal. El corte longitudinal es cuando se corta al elemento, a la pieza, por su longitud más larga. Y el corte transversal es cuando cortamos a la pieza por su longitud más corta. Resumiendo, el corte longitudinal es el cortarlo a lo largo y el transversal a lo ancho. Vale, pues vamos a ir a ejemplos de láminas de ejercicio de selectividad. Aquí tengo esta lámina. Me dicen dados alzado y planta de una pieza a escala 2/3. Según el método de representación del primer diedro de proyección se pide. Cuando veas esto, según el método de representación del primer diedro de proyección, significa que eso es sistema diédrico, ¿vale? El primer diédrico, pues se refiere, el primer diedro se refiere a esto, a estos dos planos, al plano vertical y el plano horizontal, ¿vale? Que eso es lo que es un diedro, plano vertical y plano horizontal. Eso es un diedro. Se refiere a sistema diédrico. Te dicen, dibuja el corte de ese plano a escala 2/3. El corte siempre va a venir casi siempre a la misma escala, aunque esto hay que leerlo, porque rara vez te piden el corte a distinta escala. Entonces, si tú tienes alzado y planta, ya estás viendo que este plano es perpendicular al plano vertical. Ese plano es este. Es este de aquí que señalo, ¿vale? Es ese plano. Es un plano perpendicular al plano vertical y al plano horizontal. Y las flechas, estas flechas indican la posición del observador. El observador está mirando en esta dirección, lo cual es el perfil izquierdo que se coloca a la derecha, ¿vale? Perfil izquierdo que se coloca a la derecha. Esto
de las flechas es muy fácil de entender. Y luego te pide acotar, pues si me están dando alzado y planta a escala y te piden acotar la realidad, pues para pasar del dibujo a la realidad se divide. Acotar es todas las medidas entre 2/3 o multiplicarlas por 3/2, por 1,5. Eso ya lo sabemos muy bien. Y en la vista, eso es muy importante, en la vista cortada no hay ocultas, no se dibujan las ocultas porque el objetivo de los cortes es la representación interna de las partes de la pieza. Teniendo en cuenta que el motivo fundamental para realizar un corte es representar los detalles interiores de la pieza, no se representarán los detalles ocultos situados detrás del plano secante, representándose únicamente los detalles que resulten visibles a la vista del observador una vez eliminada la parte anterior de la pieza. No hay ocultas en la vista cortada. En el resto sí. Entonces vamos a esta pieza, que la tengo aquí en AutoCAD. ¿Vale? Este muñeco indica y la flecha te indica claramente la posición del observador. Esta es la pieza, este es el alzado de la pieza, ¿vale? Esta es la pieza. La verdad que esta pieza sí es un poco difícil, ¿vale? Alzado y planta de la pieza. Este no. ¿Vale? Entonces, tengo alzado, sería alzado, planta, ¿no? La planta de la pieza. Ese sería el plano de perfil. Entonces, yo tengo que cortar esa pieza en dos mitades, eliminar esta y proyectar la otra en el perfil izquierdo que va a la derecha, ¿vale? Entonces voy a cortarla. Las flechas indican la posición del observador respecto al plano y a la pieza. Entonces vamos a cortar esto. Corte, designo objeto. No, el objeto ya está cortado. Entonces se suprime la parte de la pieza que queda entre el plano y el observador. Esto fuera, el plano fuera también, y el muñeco me va a estorbar cuando lo represente, con lo cual también te vas a ir de paseo. Y aquí tengo, eso es lo que tengo que dibujar en el perfil izquierdo. Eso es lo que tengo que dibujar, ¿vale? Y rayar esta parte que queda, que entra en contacto con el plano, ¿vale? La parte en este caso que está más cerca del observador. Estas partes de aquí se rayan a 45 grados. Eso es lo que tendré que poner aquí, ¿vale? Vamos, otro ejemplo. Esta, la 429. Aquí que tengo. Cuando tenemos dos vistas ya sabemos, tenemos estas dos vistas ya sabemos que esto es un alzado y un perfil, ¿vale? Porque alzado y planta siempre van arriba y abajo. Ya sabemos que cuando dibujes el corte o la vista que tengas que dibujar aquí, tienes que dejar la misma distancia que hay desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, ¿vale? No me ponga aquí lo que te dé la gana. Coloca esta medida aquí y a partir de aquí dibuja. Entonces, normalmente, bueno, aquí te dicen, dado alzado y perfil derecho que va a la izquierda a escala 1/3, se pide representar el corte en su lugar correspondiente, a la misma escala. Los cortes suelen ser a la misma escala. ¿Qué quiere decir? Que tú aquí ya no tienes que... Las medidas son las que hay aquí. Aquí en el corte no tienes que hacer operaciones, simplemente son las mismas medidas. Te piden el corte a la misma escala. No tienes que multiplicar ni dividir por nada, ¿vale? Entonces, ¿qué plano es este? Si esto es alzado, si esto es un plano horizontal. Esto es un plano horizontal y el observador está debajo. Esta no es la planta normal superior, sino que es la planta inferior, ¿vale? Estamos aquí, la traza del plano es esta, es como está situada en los planos de simetría, en las mitades de los cuerpos, pues este eje coincide con la representación del plano, es trazo y punto, pero los extremos de la traza del plano secante son dos trazos gruesos y las flechas que indican la posición del observador. El nombre, pues da igual que sea la misma letra, puede ser AA, BB, AB en mayúscula, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a cortar, esta mitad se suprime y se proyecta el resto. Esto lo vamos a ver mucho mejor aquí en AutoCAD.
esta pieza es esta, ¿vale? Si yo me fijo en el alzado, fíjate en esa pieza, aquí tenemos que saber bien el tema de los cilindros pasantes, que viene muy bien explicado en este documento. Los tipos de agujeros: tenemos pasantes, ciegos, tenemos abocardado y avellanado. Los pasantes, muy fácil, pues aquellos que atraviesan la pieza entera. Los ciegos son aquellos que son más cortos que la pieza y por tanto no la atraviesan, muy fácil. Los ciegos no la atraviesan y los pasantes sí, y los pasantes sí. Después tenemos los abocardados, que un agrandamiento de la forma cilíndrica, y el avellanado, agrandamiento de la forma cónica. Muy fácil también. ¿Vale? Nos vamos a encontrar este tipo de formas en las piezas. Es un agujero abocardado, ¿vale? Que se agranda el cilindro, y agujero avellanado, que se agranda la forma cónica. ¿Vale? Si estamos en esta pieza. Entonces, como la flecha viene aquí abajo, nos están pidiendo la planta inferior, nos están pidiendo esta vista de aquí, ¿vale? Esta vista de aquí arriba. No es la normal, la que tú miras desde abajo, que se coloca aquí, la típica, sino ya nos están pidiendo la otra. El observador está abajo, como se ve claramente aquí en AutoCAD, ¿vale? Como en el muñeco que yo te he dibujado. Entonces tú tienes que hacer el corte, elimina esa mitad de la pieza, ya está cortada la pieza, se suprime la parte entre el plano y el observador, se suprime, este plano también fuera, voy a quitar el muñeco que me va a estorbar, y esto es lo que tienes que proyectar arriba. Aquí en AutoCAD selecciono esta parte del cubo y me da ya la vista ortogonal, ¿vale? Esto es lo que tienes que dibujar aquí arriba. Te lo voy a quitar ya. Aquí arriba, ¿vale? La planta superior, va aquí arriba, ¿vale? Va aquí arriba, no abajo, la planta superior. Ya te lo está indicando el dibujo, si no te deja dibujar aquí abajo. Es la planta inferior, es la planta inferior. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tendrías que dibujar. Y se rayan estas partes de aquí. Lo que entra en contacto con el plano secante. Vamos a otro ejemplo. Está el 8.17. Me dicen dados alzado y perfil izquierdo, que va a la derecha, de una pieza a escala 2/3. Representar el corte a la misma escala. Entonces aquí tengo que dibujar el corte a la misma escala, sin hacer operaciones. Y luego acotar. Para acotar ya sabemos que es la realidad. Para pasar del dibujo a la realidad se divide todas las medidas entre 2/3 o por la inversa. ¿Vale? Luego a la hora de acotar se reparten las cotas por las 3 vistas y se intenta acotar las partes internas en la vista cortada. Entonces aquí tenemos el mismo caso que he explicado anteriormente. Nos están pidiendo, si esto es un alzado, porque cuando las vistas están así en horizontal, no puede ser una planta, esto es claramente es un alzado, porque los perfiles van en horizontal alineados con el alzado. Entonces te están pidiendo ya una planta inferior que vaya aquí arriba, el mismo ejemplo que he explicado anteriormente, la 817, esta de aquí, ¿vale? Es lo mismo, esto es lo que tú tienes. Tienes que cortar la pieza, suprimir la mitad de abajo y proyectarla arriba. Entonces, elimino esa parte de la pieza, la que queda entre el plano y el observador, fuera el plano, quito el muñecajo y le doy a esta parte del cubo y tengo esa vista de planta inferior, la que no es habitual, ¿vale? Y se rayaría la parte que queda en contacto con el plano y se proyecta el resto que vemos, el restante de la pieza.
Aquí tenemos ya un ejemplo hecho con instrumentos de dibujo. Dados el alzado y perfil izquierdo. Alzado y perfil izquierdo que va a la derecha. Representar el corte, el mismo caso, es la planta inferior, ¿vale? Se representa arriba, ¿vale? Es muy sencillo. El corte suele venir en la misma escala, con las mismas medidas, se van trazando perpendiculares, se van prolongaciones. Esta misma medida, pues la dejas aquí arriba. Y luego acotar. Acotar es muy fácil. Acotar es la realidad. Para pasar del dibujo a la realidad se divide todas las medidas entre un medio o lo que es lo mismo, por la inversa, por 2. Vamos a intentar repartir las cotas en las 3 vistas, sin ametrallar, sin acotar todo lo que tú veas. No, no, las cotas tienen que ser las mínimas. Ni que sobren ni que falten. Aquí hay un fallo y esto es muy importante y es que esta cota está mal porque en dibujo técnico no se acotan nunca las ocultas. Estas líneas ocultas nunca se acotan, salvo excepción. O sea, si no te queda más remedio que acotarla en esa vista, pues se acota. Pero si la puedes acotar en otra vista donde no estén ocultas, como por ejemplo aquí arriba, ese diámetro está ya acotado aquí, que está con 22 milímetros. Entonces esta cota está mal, fuera. La quitamos. Venga, esto. Perfecto. Y siempre se pone el símbolo donde no aparezca, cuando no aparezca el círculo, la circunferencia. Entonces aquí está bien, pero si aparece la circunferencia, la norma, antes no te decía nada, pero lo ideal es que aquí no se ponga nada, no se ponga el símbolo del diámetro, porque está apareciendo el círculo, ¿vale? Y el radio tampoco es necesario ponerlo porque aparece el centro. Si no apareciera el centro en un arco, pues se acota, la línea de cota tiene que apuntar al centro, entonces sí indicas el radio, pero aquí al aparecer el centro no es necesario. Pero bueno, en estos dos últimos pequeños fallos, antes pues no te decían nada por añadir ese radio y ese diámetro, pero si lo hacemos así, pues mucho mejor. Vamos a ver más ejemplos hechos a mano. Aquí, este corte, aquí ya estoy viendo que esto es una planta. Esto es una planta porque aquí en esta vista suelta es un perfil. Ya estoy viendo que es una planta. Dado la planta y el perfil izquierdo que va a la derecha a un medio, dibuja el corte. Si esto es la planta, entonces esto es un plano frontal. Esto es este plano. Este plano de aquí. Este que señalo, ¿vale? Ese es el plano. Me dan la planta del objeto. Es un plano frontal, entonces tengo que quitar esa mitad. Bueno, tengo que fijarme en las flechas primero. Vamos a quitar esto ya, ¿vale? Entonces suprimo esta parte de la pieza y proyecto el resto arriba. La situación de la flecha me indica que es el alzado normal, el alzado anterior, el alzado de toda la vida, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? La situación del observador, ¿vale? Entonces suprimo esta parte y proyecto el resto. Si tuviera la flecha al revés sería el alzado posterior, sería esta vista de aquí, ¿vale? Que también se va a colocar arriba donde te deje en el dibujo. Normalmente si te piden el alzado posterior no te va a caber en el folio, lo vas a dibujar arriba del alzado, ¿vale? Entonces, vamos a la pieza. He eliminado esta parte y he proyectado el resto en alzado normal, ¿vale? Esta pieza si cayó en un examen hay que pensarlo un poco
Y no es tan difícil, al final sale. Y luego acotación. Acotación. Del dibujo de la realidad se divide todas las medidas entre un medio o por dos. Muy fácil. Muy fácil. Y se intenta acotar en las tres vistas. Y las partes internas se procuran acotar en la vista cortada. Aunque aquí tampoco te van a pedir gran cosa. Te van a pedir que esté todo bien acotado. Recordamos también que en esta vista nunca hay ocultas. Nunca hay ocultas. Aunque hayan ocultas en la parte que no está rayada, tampoco hay ocultas, ¿vale? Y también hay que hacer hincapié en la normalización de líneas. Las líneas de cota y estas líneas auxiliares, estas líneas de referencia auxiliares, también son en línea fina, ¿vale? Es línea fina, se intenta hacer un poco de distinción. Fíjate como yo aquí he apretado un poco más con el portaminas y con las líneas de cota y las líneas auxiliares he apretado menos. El rayado también es con línea fina, aunque aquí, bueno, he apretado un poco más de la cuenta. Vamos a este corte. Ya estoy terminando. ¿Vale? Me dan alzado y planta. Todo lo que va abajo, arriba abajo, esto es alzado y planta. Fíjate en este plano. Este es un plano de perfil. Este es un plano de perfil. Fíjate dónde está el observador. Es perfil derecho que se coloca a la izquierda. Si ya te está facilitando el dibujo. No te va a colocar la vista. Aquí, no. Aquí, alzado, plano de corte, perfil derecho que va a la izquierda. Este plano es este plano. Es este de aquí. ¿Vale? Un plano de perfil. Si me dan la vista de alzado de la pieza, es este plano de perfil. El observador está aquí. Es perfil izquierdo que se coloca, perfil derecho que se coloca a la izquierda. ¿Vale? Esta pieza es muy sencilla, ¿vale? Digamos que he cortado estas dos mitades y suprimo esta mitad de aquí. Esta mitad de aquí fuera y se proyecta el resto. Se ve que la pieza es sencilla. Y acotación, pues si la pieza está a 2/3, pues todas las medidas del dibujo de la realidad se divide todas las medidas entre 2/3 o por 3/2, por 1,5. ¿Vale? Las vistas a la misma escala, haciendo prolongaciones, y las cotas, pues aquí sí tienes que hacer la operación pertinente. Aquí olvídate de 0,8, que eso es solamente cuando aparece la perspectiva isométrica. Bueno, ya por último, estos dos ejemplos que vienen en internet, aquí viene este corte. Esto sería la planta inferior. Aquí tienes la pieza, el rayado y acotación de las dos vistas. Y este otro corte, que esto es una planta y esto es un plano frontal. Entonces se suprime esta parte de la pieza. El observador está situado en la posición del alzado normal, la posición del observador en la representación del sistema diédrico, en la posición principal. Entonces se suprime esta mitad y se proyecta el resto arriba en el alzado. Vale, ya por último voy a recordar la prioridad de las líneas. El orden de prioridad de las líneas. Al representar una pieza, si al representar una pieza coinciden dos o más líneas, el orden de prioridad para su representación será primeramente las aristas vistas y los contornos vistos. Después vienen las aristas ocultas y los contornos ocultos. Los contornos se refieren al exterior de la pieza, pero bueno, en este caso los contornos son siempre vistos. Los contornos son siempre vistos, no hay contornos ocultos. Los planos de simetría vendrían en tercer lugar. En tercer lugar, los planos de simetría pues son estos ejes que aparecen aquí, en las mitades de los cuerpos. También siempre que hay una circunferencia, siempre que hay cilindro, pues aparecen
dos planos de simetría, en este caso perpendiculares. Dos planos de simetría perpendiculares. Dos ejes perpendiculares. Planos de simetría y ejes de revolución. Los ejes de revolución pues ya aparecen en los cilindros y en los conos y en las pirámides, ¿vale? Que es una recta que es perpendicular a la base que pasa por el centro. Y las aristas ficticias son unas aristas que se representan cuando hay partes curvas en las piezas. Las aristas ficticias las tengo aquí. Las aristas ficticias se utilizan para representar las aristas de la pieza donde exista un redondeo. En este caso, fíjate en esta pieza que hay un redondeo, entonces se representan aquí, pero esto no te lo van a pedir. Esto no te lo van a pedir. Esta arista ficticia se representaría que aquí hay una curva y se representa con esa arista que no llega a tocar a las otras. El redondeo elimina la arista, pero el cambio de plano sigue existiendo y para representarlo se utiliza una línea fina, continua y que no llega a los dos extremos. Aquí pues no hay arista ficticia, ¿vale? En la figura de la izquierda ves como la intersección entre el cilindro y la base horizontal es recta, por lo que no se representará como arista ficticia. Pues muy bien, espero que haya quedado claro todo y nada más. Cualquier duda, pues ya me lo comentáis.